¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable cuando alguien a quien valoras comienza a ignorarte sin motivo aparente? Ese silencio calculado que te hace cuestionar cada palabra que pronunciaste, cada gesto que ofreciste, como si de repente te hubieras convertido en el protagonista de un juego cuyas reglas desconoces por completo. La sombra junguiana se proyecta silenciosamente sobre estas relaciones, revelando patrones ancestrales que hemos normalizado, pero que corrompen la autenticidad del alma humana. Lo que estás experimentando no es casualidad ni incompatibilidad. Es una antigua danza de poder que Carl Jung identificó como una de las manifestaciones más sutiles del arquetipo del manipulador. Este mecanismo psicológico, arraigado en las profundidades del inconsciente colectivo, utiliza el silencio no como espacio de reflexión, sino como arma de dominio que activa tus miedos más primitivos al abandono, al rechazo, a la insignificancia. Muchos creen que la manipulación siempre viene disfrazada de palabras elaboradas o promesas excesivas, pero Jung descubrió que el vacío también puede ser una prisión invisible. Aquellos que dominan este arte oscuro comprenden algo que pocos reconocen: tu necesidad de respuestas, de certeza, de conexión, puede ser utilizada como cadena para atarte a una dinámica donde tu valor queda permanentemente cuestionado, donde tu dignidad se diluye en la espera interminable de una migaja de atención. El inconsciente, ese territorio salvaje y misterioso que Jung cartografió con precisión visionaria, esconde las verdaderas motivaciones detrás de este comportamiento. No se trata simplemente de indiferencia o desdén. Es una estrategia ancestral que busca posicionarte en un estado de desequilibrio emocional donde tu energía psíquica queda completamente orientada hacia quien te ignora, magnificando su presencia en tu universo interior hasta dimensiones desproporcionadas. Lo más perturbador de este fenómeno es que no solo ocurre en relaciones románticas, como muchos suponen. Esta dinámica sombría se manifiesta en amistades selectivamente distantes, en dinámicas familiares cargadas de silencios punitivos, en entornos laborales donde la comunicación se convierte en privilegio condicional. Hoy, mientras las palabras de Jung cobran vida a través de este análisis, comenzarás a reconocer patrones que siempre estuvieron ahí, ocultos a plena vista, esperando que alguien iluminara esas sombras para que pudieras, finalmente, llamarlas por su nombre. El silencio como herramienta de dominación no es un descubrimiento moderno. Jung observó que en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo, este mecanismo ha operado durante milenios. Cuando alguien te ignora deliberadamente, activa en ti una respuesta primitiva, la misma que experimentaban nuestros ancestros al ser excluidos del grupo, cuando tal exclusión significaba una sentencia de muerte en la despiadada naturaleza. Tu cerebro, incapaz de distinguir entre amenazas actuales y ancestrales, entra en un estado de alerta que consume toda tu energía psíquica. La persona que emplea este método comprende, aunque sea intuitivamente, que al privarte de respuestas está creando un vacío que tu mente llenará con infinitas posibilidades, la mayoría teñidas por tus propias inseguridades. No necesita decirte que no eres suficiente, simplemente crea el espacio para que tú mismo llegues a esa conclusión. Jung denominaría esto como una proyección de tu propia sombra, esos aspectos rechazados de ti mismo que emergen precisamente cuando tu ego se siente amenazado por el abandono. Lo verdaderamente insidioso de esta dinámica es cómo transforma la ausencia en omnipresencia. La persona físicamente ausente ocupa cada vez más espacio en tu mente. Tus pensamientos orbitan constantemente alrededor de sus posibles razones, sus hipotéticos sentimientos, sus potenciales intenciones.
Te conviertes en arqueólogo de silencios, buscando significados en cada no respuesta, en cada visto sin contestación, en cada promesa de comunicación que se disuelve en la niebla de la indiferencia fabricada. Jung identificó que este patrón se intensifica precisamente en personas con un fuerte sentido de responsabilidad emocional. Aquellos que naturalmente asumen su parte en los conflictos, que reflexionan sobre sus acciones, que buscan activamente reparar las relaciones, son paradójicamente más vulnerables a esta forma de manipulación. Su capacidad para la introspección se convierte en un arma en su contra, creando un desequilibrio donde una parte asume toda la responsabilidad mientras la otra ejerce todo el poder. El ciclo se refuerza cuando, tras periodos de ausencia calculada, el manipulador regresa ofreciendo pequeñas dosis de atención. Tu sistema nervioso, tensado por la incertidumbre prolongada, experimenta una inundación de dopamina ante este retorno, creando una asociación neurológica similar a la adicción. Jung comprendió que esta intermitencia emocional era particularmente efectiva para crear dependencia psicológica, un fenómeno que denominaba enganche del alma, donde la libertad interior queda comprometida en el altar de una conexión fundamentalmente desequilibrada. El arquetipo de la sombra, central en la psicología junguiana, emerge con particular intensidad en estas dinámicas de ignorar calculadamente. Quien emplea este mecanismo está proyectando aspectos no reconocidos de su propia fragilidad, su miedo a la intimidad auténtica, su terror ante la vulnerabilidad genuina, su incapacidad para sostener una conexión basada en la igualdad. Jung señalaría que esta persona está atrapada en su propio laberinto interior, incapaz de integrar su anima o animus, esas energías complementarias que permiten relacionarnos desde la totalidad y no desde la carencia. La paradoja dolorosa es que mientras más te ignoran, más poder otorgas inconscientemente. Cada mensaje que envías sin respuesta, cada intento de comunicación que choca contra el muro del silencio, cada esfuerzo por entender lo que sucede, transfiere un poco más de tu autoridad personal hacia quien te ha convertido en prisionero de su ausencia. Este desequilibrio de poder era precisamente lo que Jung identificaba como el obstáculo fundamental para la individuación auténtica, el proceso mediante el cual nos convertimos en seres completos e integrados. La niebla mental que experimentas no es casualidad ni debilidad personal. Jung reconocería en ella una forma de disociación protectora, un mecanismo de defensa que tu psique activa cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa para procesarla conscientemente. Aceptar que alguien está utilizando deliberadamente tu necesidad de conexión como herramienta de manipulación contradice nuestra necesidad básica de ver bondad en quienes amamos. Tu mente prefiere crear explicaciones alternativas, a veces increíblemente elaboradas, antes que enfrentar esta verdad incómoda. El concepto junguiano de sincronicidad aparece distorsionado en estas relaciones. Comienzas a interpretar coincidencias como señales, a buscar significados ocultos en patrones aleatorios. Si justo cuando decidías rendirte, recibes un mensaje críptico, lo percibes como confirmación cósmica de que debes perseverar, cuando en realidad estás presenciando un calibrado perfecto de la técnica de refuerzo intermitente. Jung nos advertiría que esta distorsión perceptiva es síntoma de un alma en conflicto, intentando reconciliar lo irreconciliable. Tu necesidad de amor auténtico y la realidad de estar atrapado en una dinámica de control. La memoria emocional, ese territorio donde Jung encontraba las huellas de nuestras experiencias más significativas, también sufre alteraciones bajo esta forma de manipulación. Los escasos momentos positivos se magnifican en tu recuerdo,
mientras que los largos periodos de ausencia y dolor se minimizan o racionalizan. Este fenómeno, que Jung podría denominar como distorsión del complejo emocional, te mantiene anclado a una versión idealizada de la relación y de la persona, muy alejada de la experiencia vivida que tu cuerpo y tu inconsciente registran con implacable precisión. El silencio como arma psicológica opera con efectividad particular en la era digital, donde la comunicación instantánea ha creado nuevas expectativas de disponibilidad constante. Jung, siempre atento a cómo los avances tecnológicos impactan la psique humana, reconocería que aplicaciones que muestran cuando alguien está en línea o ha visto tu mensaje añaden una nueva dimensión a esta forma de control. Ya no es simplemente ausencia, es ausencia consciente, deliberada, verificable. Una declaración silenciosa de que la persona está ahí, pero elige activamente no responder a tu existencia. La teoría junguiana de los complejos ofrece una ventana para comprender por qué algunas personas quedan atrapadas en este patrón. Un complejo, esa agrupación de pensamientos, memorias y emociones cargadas que opera de forma autónoma en nuestro inconsciente, puede activarse intensamente ante el rechazo percibido. Si tu infancia estuvo marcada por figuras de apego inconsistentes o condicionales, el ser ignorado en el presente resuena con esas heridas primordiales, ampliando exponencialmente su impacto emocional. Jung destacaría que esta dinámica representa una colisión entre arquetipos fundamentales. Quien ignora adopta aspectos del trickster, esa figura mitológica que manipula y confunde, mientras tú puedes encontrarte viviendo aspectos del huérfano o del buscador, arquetipos que anhelan pertenencia y sentido respectivamente. Esta danza arquetípica trasciende las personalidades individuales, conectándose con patrones universales de la experiencia humana, que Jung documentó exhaustivamente en sus estudios sobre mitología comparada y alquimia simbólica. El proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica que Jung consideraba el propósito central de la vida humana, queda obstaculizado por estas dinámicas de control. Mientras tu energía psíquica permanece orientada hacia la persona que te ignora, atrapada en el limbo de la espera y la interpretación, partes cruciales de tu desarrollo personal quedan en suspenso. Jung observaría aquí una forma de estancamiento espiritual, donde tu verdadero ser potencial se sacrifica en el altar de una conexión que fundamentalmente impide tu expansión. La dimensión transpersonal de este sufrimiento, algo que Jung siempre consideró esencial, rara vez se reconoce. Cuando experimentas el dolor de ser ignorado deliberadamente, no estás simplemente enfrentando el rechazo de un individuo, estás confrontando un patrón arquetípico de exclusión que resuena a través de generaciones de experiencia humana. Jung vería en tu sufrimiento personal una puerta hacia la comprensión más profunda de la condición humana, si logras trascender la narrativa puramente personal para reconocer las dimensiones colectivas de esta experiencia. El concepto junguiano de opuestos en tensión se manifiesta intensamente en estas dinámicas. Por un lado, tu anhelo legítimo de conexión, reciprocidad y comunicación clara. Por otro, la atracción inconsciente hacia lo inalcanzable, lo misterioso, lo que resiste ser poseído completamente. Jung observaría que muchas personas quedan atrapadas precisamente en esta tensión de opuestos, incapaces de integrarlos en una síntesis superior que honre tanto su necesidad de vínculo como su capacidad de autonomía. El tiempo psicológico se distorsiona cuando estás sometido a esta forma de manipulación. Los minutos se estiran interminablemente mientras esperas respuesta. Los días adquieren el peso de semanas y, paradójicamente, los meses de dinámica tóxica parecen condensarse en tu memoria como si apenas hubiera pasado tiempo. Jung
Reconocería aquí una alteración de la percepción temporal típica de los estados emocionales intensos, donde el ego pierde momentáneamente su capacidad para mediar entre el mundo interno y externo. La transferencia, ese fenómeno que Jung estudió profundamente en el contexto terapéutico, opera con particular intensidad en estas relaciones. Proyectas en quien te ignora cualidades y potenciales que pueden no existir en absoluto, transformándolo en un receptáculo para tus expectativas, deseos y necesidades no satisfechas. Esta transferencia intensificada explica por qué resulta tan difícil ver objetivamente la situación. No estás relacionándote con la persona real, sino con la imagen compuesta que has creado en el lienzo de su ausencia. Jung identificaría en tu resistencia a abandonar esta dinámica la operación silenciosa del complejo de sacrificio, esa tendencia inconsciente a sufrir por amor que permea nuestra cultura desde sus raíces más profundas. Las historias que nos han formado están repletas de narrativas donde el amor verdadero requiere sufrimiento, perseverancia ante la adversidad y disposición para soportar condiciones que fundamentalmente erosionan nuestra dignidad. Este complejo opera como un programa inconsciente que distorsiona tu percepción, haciéndote interpretar el abuso emocional como prueba de un amor trascendente. El concepto junguiano de la sombra dorada ilumina otro aspecto de esta dinámica: la tendencia a idealizar excesivamente a quien nos ignora. No solo proyectamos nuestros miedos e inseguridades, sino también nuestro potencial no realizado, nuestras cualidades más admiradas, incluso nuestras capacidades espirituales más elevadas. Jung observaría que esta proyección positiva es particularmente peligrosa, pues crea un desequilibrio donde tu valía queda disminuida frente a la supuesta excepcionalidad de quien, paradójicamente, te está tratando con una falta fundamental de respeto y consideración. La psicología analítica junguiana reconoce que el silencio tiene dos caras. Puede ser el espacio sagrado de contemplación y conexión con el ser interior, o puede convertirse en arma de control y dominación psicológica. Jung distinguiría claramente entre el silencio nutritivo que permite el florecimiento del alma y este silencio calculado que busca generar dependencia y sumisión. La diferencia no radica en el acto mismo, sino en la intención subyacente y en el impacto sobre la totalidad psíquica de quienes están involucrados. El fenómeno de la persona ignorada, desarrollando patrones compensatorios, es particularmente revelador desde una perspectiva junguiana. Comienzas a modificar tu comportamiento, midiendo obsesivamente tus palabras, calculando el tiempo perfecto para cada mensaje, transformando tu expresión auténtica en una estrategia para obtener respuestas. Jung vería en esta adaptación forzada una traición al self verdadero, un compromiso peligroso donde sacrificas paulatinamente tu autenticidad en el altar de una conexión fundamentalmente desequilibrada. La función trascendente, ese mecanismo psíquico que Jung consideraba esencial para la resolución creativa de conflictos internos, queda paralizada en estas dinámicas. En lugar de integrar la tensión entre tus necesidades de conexión y autonomía para alcanzar un nivel superior de conciencia, quedas atrapado en un péndulo entre la esperanza y la desesperación, entre la idealización y el resentimiento, entre el anhelo de proximidad y el impulso de autoprotección. Esta oscilación perpetua agota tu energía vital sin conducir a una verdadera evolución psicológica. Jung observaría con particular interés cómo estos patrones se repiten a través de relaciones sucesivas si no son concientizados e integrados. Lo que comienza como una experiencia dolorosa con una persona específica puede cristalizarse en un complejo activo que atraerá, con precisión magnética, situaciones similares en el futuro.
No se trata de mala suerte ni de masoquismo consciente, sino de un patrón inconsciente buscando resolución a través de la repetición compulsiva, un fenómeno que Jung denominaría compulsión a la repetición, tomando prestado el término freudiano, pero reinterpretándolo desde la perspectiva de la búsqueda inconsciente de totalidad. El concepto junguiano de sombra colectiva también ilumina dimensiones sociales de esta dinámica. Vivimos en una cultura que normaliza y hasta romantiza formas sutiles de abuso emocional, que celebra la persecución implacable del ser amado como prueba de devoción verdadera, que presenta los ciclos de rechazo y reconciliación como intensidad pasional en lugar de patrones de manipulación. Jung nos invitaría a reconocer cómo estas narrativas colectivas facilitan nuestra participación en dinámicas que, vistas objetivamente, contradicen nuestros valores conscientes y nuestra búsqueda de relaciones auténticas y nutritivas. El proceso que Jung denominaba inflación psíquica opera silenciosamente en quien utiliza la técnica de ignorar como control. Al posicionarse como inalcanzable, como quien decide unilateralmente los términos de la comunicación, esta persona experimenta una expansión artificial del ego que confunde con poder verdadero. Jung advertiría que esta inflación inevitablemente conduce a una posterior caída, pues cualquier posición psicológica que dependa de la disminución de otros está fundamentalmente desalineada con los principios de individuación auténtica y totalidad del ser. La respuesta corporal ante el rechazo social, ese dolor físico real que estudios neurocientíficos modernos han documentado en detalle, no sorprendería a Jung. Él reconocía la unidad fundamental entre psique y soma, comprendiendo que las heridas emocionales se expresan a través del cuerpo con la misma contundencia que las físicas. Cuando sientes ese vacío en el estómago, esa opresión en el pecho, ese nudo en la garganta, mientras esperas una respuesta que no llega, estás experimentando la dimensión somática de un rechazo que tu sistema nervioso interpreta como amenaza existencial. Jung identificaría en tu desconcierto ante la incongruencia de comportamiento un ejemplo clásico de disociación psíquica. La persona que ayer te trataba con aparente devoción y hoy te ignora completamente, está manifestando aspectos diferentes de su personalidad fragmentada. Pero tú, buscando coherencia y significado, intentas reconciliar estas versiones contradictorias, creando narrativas cada vez más complejas que te alejan de la simple verdad. Estás presenciando la manifestación externa de un conflicto interno no resuelto. La función simbólica, esa capacidad humana que Jung consideraba esencial para la vida significativa, se distorsiona bajo el impacto de ser ignorado deliberadamente. Los gestos cotidianos adquieren proporciones simbólicas desmesuradas. Un mensaje breve, después de días de silencio, se interpreta como renovación completa del vínculo. Una reacción a una publicación se lee como comunicación codificada. Una canción compartida se analiza verso por verso buscando mensajes ocultos. Jung reconocería en esta hipertrofia de la función simbólica un intento desesperado de la psique por crear significado donde existe principalmente vacío. El fenómeno que Jung denominaba enantiodromía, la tendencia de cualquier posición extrema a transformarse eventualmente en su opuesto, explica las desconcertantes fluctuaciones en estas relaciones. Quien te ignora sistemáticamente puede sorprenderte súbitamente con una explosión de atención y aparente vulnerabilidad, precisamente cuando estabas comenzando a desapegarte. Este patrón no es coincidencia ni señal de arrepentimiento genuino, sino manifestación de una ley psicológica donde el exceso en una dirección inevitablemente genera su contrario, sin que esto represente necesariamente una integración consciente o un cambio sustancial.
Jung reconocería en tu resistencia a aceptar la realidad de esta manipulación un ejemplo de lo que denominaba la sombra del tipo psicológico. Si tu orientación natural es hacia la confianza, la comunicación abierta y la transparencia emocional, resulta particularmente difícil para ti concebir que alguien pueda utilizar calculadamente la incomunicación como herramienta de poder. Esta ceguera tipológica te mantiene atrapado en explicaciones alternativas. Está ocupado, tiene miedo al compromiso, atraviesa problemas personales que no puede compartir. Cualquier narrativa parece más plausible que la verdad desnuda de la manipulación consciente. El concepto junguiano de posesión arquetípica ilumina el estado mental de quien emplea consistentemente esta táctica. Más allá de la estrategia consciente, esta persona puede estar parcialmente poseída por aspectos de la sombra colectiva relacionados con el poder y el control, fuerzas arquetípicas que operan a través de su personalidad sin su plena comprensión o consentimiento. Jung nos recordaría que incluso los comportamientos más destructivos tienen raíces en necesidades humanas fundamentales distorsionadas. La necesidad de seguridad transformada en control, el anhelo de conexión convertido en dominación, el miedo a la vulnerabilidad cristalizado en crueldad calculada. La disociación entre intelecto y emoción, que Jung consideraba una de las grandes enfermedades psicológicas de nuestro tiempo, se intensifica bajo estas dinámicas. Intelectualmente puedes reconocer los patrones manipulativos, incluso nombrarlos con precisión, mientras emocionalmente sigues respondiendo al condicionamiento establecido. Jung vería en esta división interna un reflejo de la fragmentación cultural más amplia, donde hemos privilegiado el conocimiento conceptual sobre la sabiduría corporal y emocional integrada, creando personalidades divididas particularmente vulnerables a formas de manipulación que explotan precisamente esta desconexión. El principio junguiano de sincronicidad ofrece una perspectiva reveladora sobre el momento en que estas dinámicas entran en tu vida. Jung sugeriría que, lejos de ser mera casualidad, estos encuentros contienen potencial para iluminar aspectos no integrados de tu propia psique. La pregunta transformadora no es simplemente ¿por qué esta persona me ignora?, sino ¿qué aspecto de mí mismo estoy encontrando a través de esta dolorosa experiencia? Este giro de perspectiva no justifica el comportamiento manipulador, pero reconoce su potencial como catalizador para un crecimiento profundo si logras mantener conciencia en medio del sufrimiento. La conexión que Jung establecía entre patrones relacionales y complejos parentales arroja luz sobre la persistencia de estas dinámicas. Si creciste con figuras de apego que utilizaban la retirada emocional como forma de disciplina o control, es probable que hayas internalizado la creencia de que el amor auténtico incluye necesariamente periodos de abandono y reconciliación. Jung observaría que no es coincidencia que te atrapen precisamente estos juegos psicológicos. Resuenan con programaciones emocionales tempranas que operan fuera del alcance de tu conciencia ordinaria, creando una familiaridad engañosa con patrones que objetivamente reconoces como dañinos. El concepto junguiano de la persona, esa máscara social que desarrollamos para interactuar con el mundo, sufre distorsiones particulares bajo el impacto de ser ignorado sistemáticamente. Comienzas a desarrollar una persona compensatoria, aparentas indiferencia cuando sientes desesperación, proyectas ocupación cuando estás pendiente de cada notificación, simulas abundancia social precisamente cuando te sientes más aislado. Jung observaría que esta discrepancia creciente entre tu experiencia interna y tu presentación externa crea una tensión psíquica insostenible que eventualmente buscará resolución.
ya sea a través de una crisis o de un proceso consciente de reintegración. La noción junguiana de criptomnesia, memorias olvidadas que influyen en nuestro presente sin nuestro conocimiento consciente, explica por qué estas dinámicas pueden sentirse simultáneamente nuevas y extrañamente familiares. Experiencias tempranas de ser ignorado como forma de control o castigo pueden haberse sumergido en el inconsciente solo para emerger nuevamente ante situaciones similares. Jung nos invitaría a rastrear estas conexiones no como ejercicio de culpabilización hacia nuestras figuras de crianza, sino como proceso de liberación de patrones que, una vez iluminados por la conciencia, pierden parte de su poder compulsivo sobre nuestras elecciones. El animus negativo en mujeres o anima negativa en hombres, esas representaciones internas del sexo opuesto que Jung identificó como mediadores críticos de nuestras relaciones románticas, adquieren cualidades particularmente destructivas en estas dinámicas. La proyección de estas figuras internas sobre quien te ignora crea un vínculo psíquico de extraordinaria tenacidad, donde la persona real queda oculta tras la imagen arquetípica de lo que Jung llamaría el Salvador a oculto a. Esa figura interna que simultáneamente hiere y promete redención, creando un enganche psicológico casi imposible de disolver mediante razonamiento puramente lógico. La dimensión ética que Jung siempre consideró inseparable del proceso de individuación emerge con particular urgencia en estas situaciones. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia nosotros mismos cuando permitimos que otros utilicen nuestro anhelo de conexión como herramienta de manipulación? ¿Qué valores estamos sacrificando en el altar de una relación fundamentalmente desequilibrada? Jung nos recordaría que la individuación auténtica no es simplemente un proceso psicológico interno, sino también un camino ético donde nuestras elecciones relacionales reflejan y moldean simultáneamente quiénes estamos llegando a ser. El fenómeno que Jung denominaba infección psíquica explica cómo, después de exposición prolongada a estas dinámicas, puedes encontrarte reproduciendo los mismos patrones con otros. Sin plena conciencia, comienzas a utilizar también el silencio como arma, a calcular tus respuestas para generar ansiedad, a implementar las mismas técnicas que te han herido. Esta transmisión inconsciente de patrones relacionales tóxicos es precisamente lo que perpetúa ciclos intergeneracionales de manipulación y abuso emocional. Jung insistiría en que la verdadera liberación no consiste simplemente en escapar de una relación específica, sino en identificar y transformar estos patrones para evitar convertirte involuntariamente en vehículo de su propagación. La teoría junguiana de la sombra proyectada ofrece una perspectiva reveladora sobre la dinámica del ghosting y el silent treatment. Quien ignora deliberadamente suele estar proyectando aspectos rechazados de sí mismo, su propio miedo al abandono, su terror a la vulnerabilidad, su incapacidad para la intimidad auténtica. Jung señalaría la trágica ironía. La persona implementa precisamente el comportamiento que más teme recibir, creando un círculo vicioso donde las sombras no reconocidas dictan las pautas relacionales, perpetuando el mismo sufrimiento que inconscientemente busca evitar. El proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica que Jung consideraba el propósito fundamental del desarrollo humano, requiere inevitablemente confrontar y transformar estas dinámicas. No es casualidad que muchas personas reporten crecimientos significativos precisamente después de liberarse de relaciones donde eran sistemáticamente ignoradas como forma de control. Jung reconocería aquí un patrón arquetípico de muerte y renacimiento psicológico.
la disolución dolorosa de patrones relacionales tóxicos como prerequisito para el surgimiento de un self más integrado y auténtico. La dimensión teleológica que Jung atribuía al inconsciente sugiere que estas experiencias dolorosas, vistas desde suficiente perspectiva, contienen el germen de transformaciones necesarias. La persona que utiliza el silencio como arma psicológica te está ofreciendo involuntariamente una oportunidad para reconocer y sanar heridas primordiales relacionadas con el valor personal, la dependencia emocional y la autenticidad relacional. Jung insistiría en que esta perspectiva no justifica el comportamiento manipulador, pero reconoce su potencial como catalizador para un despertar psicológico que trasciende la narrativa limitada de victimización. El arquetipo del herido interno, esa imagen primordial del ser vulnerable y lastimado que Jung encontraba en mitologías de todas las culturas, emerge con particular intensidad durante estas experiencias. Sentirse ignorado activa capas profundas de heridas relacionadas con el abandono, el rechazo y la insignificancia que trascienden la experiencia personal para conectar con un dolor colectivo humano. Jung sugeriría que el reconocimiento consciente de este arquetipo permite trascender la narrativa puramente personal, «me está haciendo esto a mí», hacia una comprensión más amplia y compasiva de la condición humana compartida. La función trascendente, ese mecanismo psíquico que Jung consideraba esencial para la resolución creativa de tensiones internas, ofrece el camino hacia la liberación genuina. No se trata simplemente de rechazar a quien te ignora, ni de someterte a su manipulación, sino de encontrar una tercera posición que trascienda esta polaridad. Jung denominaría esto la función del tercero, esa capacidad para elevar un conflicto aparentemente irresoluble hacia un nivel superior de conciencia donde emergen posibilidades previamente invisibles. Esta transformación alquímica del sufrimiento en comprensión profunda es precisamente lo que distingue el simple escapismo del verdadero crecimiento psicológico. El silencio traumático que experimentas cuando alguien te ignora deliberadamente crea lo que Jung describiría como un complejo autónomo, una agrupación de pensamientos, emociones y memorias cargadas que opera con vida propia dentro de tu psique. Este complejo no desaparece simplemente porque la relación termine o porque intelectualmente comprendas la dinámica. Jung reconocería aquí la necesidad de un trabajo interior consciente y sostenido, un proceso alquímico donde el plomo del sufrimiento se transmuta gradualmente en el oro de la sabiduría psicológica integrada. La dimensión colectiva del fenómeno revela patrones culturales que Jung estudió detalladamente en sus análisis de mitología comparada. El arquetipo del amante esquivo, presente desde los mitos griegos hasta las narrativas modernas, ha sido normalizado y hasta idealizado en nuestra cultura, creando un terreno fértil para que estas dinámicas proliferen sin ser reconocidas como fundamentalmente dañinas. Jung nos invitaría a cuestionar estas narrativas colectivas, reconociendo cómo moldean nuestras expectativas y tolerancias en formas que a menudo contradicen nuestro bienestar psicológico profundo. El concepto junguiano de inflación compensatoria explica el desconcertante fenómeno donde, a pesar del dolor evidente, desarrollas una especie de orgullo perverso por tu capacidad para soportar el maltrato emocional. Nadie aguantaría lo que yo aguanto. Nadie amaría con esta intensidad. Nadie entendería esta conexión especial. Estas narrativas, aparentemente empoderantes, funcionan como mecanismos compensatorios que protegen al ego de la verdad más simple y dolorosa. Estás permitiendo un trato que fundamentalmente contradice tu dignidad inherente como ser humano.
La integración genuina de estas experiencias, lo que Jung denominaría la función trascendente del sufrimiento, requiere atravesar fases dolorosas pero necesarias. El reconocimiento pleno del patrón, la aceptación del dolor sin autoculpabilización, el duelo por las expectativas y proyecciones, y finalmente, la reorientación de la energía psíquica hacia el desarrollo interior auténtico. No se trata simplemente de superar a la persona, sino de transformar fundamentalmente tu relación con la necesidad de validación externa, con tu tolerancia al maltrato emocional y con tu capacidad para reconocer y honrar tus propios límites sagrados. La individuación auténtica que Jung consideraba el propósito central de la vida humana implica necesariamente liberarte de estos patrones recurrentes. No como acto de rechazo hacia el otro, sino como gesto de profundo amor hacia ti mismo, reconociendo que permitir que alguien utilice tu necesidad de conexión como herramienta de manipulación no sirve al desarrollo espiritual ni emocional de ninguna de las partes involucradas. Jung insistiría en que esta liberación, aunque dolorosa, representa un paso necesario en el camino hacia la totalidad psíquica y la capacidad para relaciones genuinamente recíprocas y nutritivas. Quizás lo más revelador de este análisis junguiano no es simplemente identificar el patrón de manipulación, sino reconocer su propósito fundamental. Quien te ignora deliberadamente busca convertirse en el centro gravitacional de tu universo emocional. Mientras tú orbitas en la incertidumbre, analizando cada silencio, interpretando cada ausencia, tu energía psíquica queda completamente orientada hacia esa persona, magnificando su importancia hasta dimensiones que trascienden la realidad objetiva de lo que esa relación realmente ofrece a tu vida. Jung comprendería tu resistencia a liberarte de este patrón como evidencia de la profunda ambivalencia humana frente a nuestra propia libertad psicológica. Existe una seguridad paradójica en la prisión de una relación donde al menos conoces las reglas del juego, por disfuncionales que sean. El verdadero desafío no es simplemente alejarte de quien te ignora, sino confrontar el vacío existencial que emerge cuando dejas de organizar tu vida emocional alrededor de su ausencia. Este vacío, que inicialmente parece amenazador, contiene precisamente el espacio sagrado donde tu ser auténtico puede finalmente respirar, expandirse y redescubrirse. El camino hacia la recuperación de tu autonomía emocional requiere lo que Jung denominaría un acto heroico de conciencia. Reconocer que cada vez que permites que el silencio calculado de alguien determine tu valía, estás participando activamente en tu propia disminución, no como víctima pasiva, sino como co-creador inconsciente de una dinámica que fundamentalmente contradice tu derecho innato a relaciones basadas en reciprocidad, respeto y comunicación auténtica. Esta realización, aunque inicialmente dolorosa, contiene la semilla de tu liberación, pues lo que creamos inconscientemente podemos transformarlo conscientalmente. La verdadera alquimia interior comienza cuando logras invertir el flujo de energía psíquica. En lugar de canalizarla obsesivamente hacia quien te ignora, la rediriges hacia el cultivo de tu propio jardín interior. Jung insistiría en que este giro representa mucho más que una estrategia de superación. Es el acto fundamental de reclamar la autoridad sobre tu propia experiencia vital. El silencio del otro deja de ser una sentencia sobre tu valor para convertirse simplemente en información sobre los límites de lo que esa persona puede ofrecer dada su propia etapa evolutiva y sus heridas no integradas. Si este análisis ha resonado en las cámaras más profundas de tu ser, si has reconocido patrones que hasta ahora permanecían ocultos en la niebla de la racionalización y la esperanza obstinada,
Te invito a dar el siguiente paso en este viaje de autodescubrimiento. No estás solo en esta experiencia. Miles de almas atraviesan silenciosamente este mismo laberinto emocional, buscando el hilo de Ariadna que los conduzca nuevamente hacia la luz de relaciones auténticas y nutritivas. Comparte este video con quienes intuyes pueden estar atrapados en dinámicas similares. Suscríbete para continuar este viaje de exploración junguiana de las sombras relacionales. Y déjame saber en los comentarios qué aspectos de este análisis iluminaron rincones previamente oscurecidos de tu propia experiencia. El camino hacia la individuación auténtica comienza con un acto de reconocimiento, y hoy, juntos, hemos dado ese primer paso esencial.